Bien. Bueno, empezamos con el ejercicio número 1 del práctico. Voy a borrar esto. El ejercicio número 1 dice: la pared vertical de un horno tiene una altura de 0,30 metros y la temperatura de su superficie se encuentra a 232 grados centígrados. La misma está en contacto con el aire a 38 grados centígrados. Calcular el coeficiente de transferencia de calor y la transferencia calórica por metro de ancho de la pared. Y realizar los cálculos del coeficiente H con el número de Nusselt y mediante la ecuación simplificada. Nota: despreciar la transmisión de calor por radiación. Entonces tenemos, en el ejercicio número 1, tenemos una pared vertical que tiene una altura de 0,30 metros. Y la temperatura de la superficie, temperatura S o temperatura de pared, es 232 grados centígrados. La misma está en contacto con aire, cuya temperatura es de 38 grados centígrados. Calcular el coeficiente H usando la simplificada y el número de Nusselt y la transmisión de calor, ¿sí? La transferencia de calor. Es decir, voy a necesitar el valor de H y el valor de Q por metro de ancho. ¿Sí? Bien, a ver, ¿qué necesitamos aquí para calcular? ¿Cómo calculo? Primero vamos a la parte final. ¿Cómo calculo el valor del calor? ¿A través de qué ecuación? Eso lo vieron ayer. ¿Qué ecuación utilizo para calcular el calor? La ley de enfriamiento de Newton. La ley de enfriamiento de Newton, que dice ¿qué cosa? Jorge. ¿El calor es igual a qué? H por A por delta T. por delta T. H, ¿por qué? Por el área de transferencia. Perfecto, área de transferencia por Delta de T. el delta de T. ¿Sí? Veamos. De aquí, ¿qué conozco? Delta de T lo conozco. ¿Sí? Porque necesito calcular la transferencia que hay entre la pared, la superficie de la pared y el aire. ¿Sí? Entonces, delta de T va a ser, a ver, vamos a poner aquí, U igual el delta de T, que es la temperatura de la pared menos la temperatura del ambiente. ¿Sí? El área de transferencia. ¿Cuál es el área de transferencia? ¿Cuánto vale esa área de transferencia? El área que está intercambiando calor por radiación con el ambiente. ¿Sí? Yo necesito saber de esta pared, ¿sí? cuánto calor está intercambiando. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el área de transferencia? La base por la altura. ¿Sí? A la base le puedo poner le puedo llamar A si quieren, al ancho. ¿Sí? Entonces el área sería A por H. Ustedes le pueden poner la nomenclatura que les resulte más cómodo. ¿Sí? Si quieren le ponen L mayúscula, L minúscula, o A y B. ¿Sí? Eso es a criterio de ustedes. ¿Sí? Mientras se entienda de qué magnitud estamos hablando, no hay problema. Y después viene el problema del H. ¿Sí? Básicamente los problemas de mecanismo de transferencia por convección, ¿sí? se resumen en, o la dificultad que tiene, es el cálculo de H. ¿Sí? ¿Cómo se calcula el H? Que es lo único que nos falta para sacar el calor. ¿Sí? Para calcular el H lo puedo hacer de dos maneras. ¿Sí? Y esto es, les repito, es una síntesis de lo que ustedes vieron de la teoría, ¿sí? Para que nos ubiquemos, ¿sí? y tengamos las herramientas para poder trabajar con los ejercicios.
lo pueden hacer con la tabla 12.1 o la tabla 12.2. La 12.1 son las correlaciones para convección natural y la 12.2 son las correlaciones simplificadas para convección natural con aire. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que con estas correlaciones, lo que yo voy a determinar primero es el número de Nusselt. ¿Para qué? Para que con el número de Nusselt pueda despejar aquí el valor de H. Y ese H lo puedo ubicar aquí. Con las correlaciones simplificadas es justamente una simplificación de los cálculos, que me permite a mí calcular directamente el valor de H. No calculo el número de Nusselt. Y con ese valor me voy aquí. En este ejercicio en particular me está pidiendo por las dos vías. Ahora, ¿cómo se resuelve? Si vamos a utilizar las correlaciones para convección natural, la forma larga, primero, ¿qué tengo que tener en cuenta? Primero, vamos a evaluar las propiedades a la temperatura de film. ¿Sí? ¿Cuál es la temperatura de film? Temperatura de pared más temperatura infinito sobre 2. ¿Sí? Que en este caso sería 232 más 38 sobre 2, ¿cuánto es? Tengan la calculadora a mano, chicos, y yo les voy a ir preguntando, ustedes me van respondiendo. ¿Sí? ¿Cuánto sería 232 más 38? Sería 135 cuando lo dividimos en dos, es 270. 135 grados centígrados. ¿Sí? Yo no tengo a mano el problema, así que yo les voy preguntando a ustedes. ¿Sí? A 135. Entonces, a 135 grados voy a evaluar las propiedades del aire. ¿Sí? Porque estoy analizando la transferencia de calor por convección con el aire. Entonces, me voy a la tabla, ¿sí? Y busco en las propiedades del aire, que es la tabla 4.7, que dice propiedades del aire seco a presión atmosférica. ¿Sí? ¿Y qué voy a sacar de aquí? De aquí saco la densidad, saco la viscosidad, saco la conductividad y saco el número de Prandtl. Con esa temperatura me voy a la tabla y saco esos valores. ¿Sí? Profe, ¿tenemos que interpolar o tomamos 140 o 130? Si es necesario, tienen que interpolar, sí. Siempre se interpola. ¿Sí? Salvo que sea, por ejemplo, para la... No, pero acá estamos trabajando con aire, ¿sí? Cuando trabajaban con agua, ¿se acuerdan que los valores de la densidad, y CP eran prácticamente constantes, ¿sí? Entonces tomaban directamente un solo valor. Pero en este caso, como es aire, ¿sí? Cada variación de temperatura me cambia mucho a mí el valor de la viscosidad y de la densidad. Viscosidad, densidad, CP, ¿sí? Va cambiando mucho. Entonces aquí sí es necesario interpolar. Bien. Sigamos. Evaluamos las propiedades a la temperatura de film. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? Primero nos tenemos que fijar, vamos a resolver primero por el número de Nusselt. ¿Sí? La configuración geométrica. ¿Sí? De acuerdo a la configuración geométrica, voy a tomar mi magnitud característica. Configuración geométrica y L característico están directamente relacionados. ¿Por qué? Porque va a depender de qué cuerpo estemos analizando, ¿sí? Y qué parte, encima, qué parte del cuerpo esté transfiriendo calor por convección natural en este caso. ¿Sí? Nosotros aquí tenemos una pared, ¿sí? Una pared vertical que tiene una altura de 0,30 metros.
¿sí? En la tabla, ustedes tienen, en la tabla 12.1, tienen distintas configuraciones. ¿Sí? Tienen para placa vertical, placa inclinada, superficie caliente superior, superficie caliente inferior, cilindro vertical, cilindro horizontal, esfera, ¿sí? Para las distintas configuraciones. Entonces, ¿qué configuración voy a usar para calcular este calor? En este caso, ¿cómo voy a tomar esta pared para esta situación? ¿A qué geometría la voy a asimilar? La voy a asemejar, perdón. Una placa vertical. A la placa vertical, exactamente. Y para las correlaciones simplificadas, también, ¿sí? Sigue siendo la misma. La placa vertical. ¿Sí? Entonces, la longitud característica, ¿sí? Va a ser, en este caso, según mi tabla, me dice que tome para placa, que tome la altura. ¿Sí? Entonces, la configuración va a ser H, y aquí va a ser H. ¿Sí? A no confundir, chicos, L característica con longitud. L es un símbolo nada más, no quiere decir que sea longitud. Quizás en algún caso coincida con la longitud, pero L es magnitud característica o longitud característica, que puede ser diámetro, radio, altura, ancho, dependiendo de la configuración. ¿Sí? Entonces tenemos, para los dos casos tenemos H. ¿Sí? Luego, ¿qué tengo que calcular? El rango del número de Rayleigh para ambos casos. ¿Sí? ¿Cómo calculo el número de Rayleigh? El número de Rayleigh es el número de Grasov por el número de Prandtl. ¿Sí? El número de Prandtl ya lo conocen, ya saben cómo veníamos calculando. O lo conocen ya sea por la tabla, o también ya saben cuál es la ecuación. ¿Cómo se calculaba el número de Prandtl? ¿Se acuerdan? Cuando trabajamos con número de Biot. Dice que sea CP por mu sobre K. CP por mu sobre K, exactamente. ¿Sí? CP por mu sobre K. Y necesitamos el número de Grasov. ¿Sí? Para el número de Grasov, ¿qué vamos a calcular? Necesitamos el L, que es la magnitud característica, que ya la tenemos. La densidad L al cubo. Densidad al cuadrado, ya la calculé, de tabla. G, aceleración de la gravedad, 9,8. Beta, ¿cuánto vale beta? Beta vale 1 sobre La temperatura de film. temperatura de film en Kelvin. No se olviden de eso. En este caso sí tiene que estar sí o sí en Kelvin. ¿Sí? Porque no es lo mismo que ustedes pongan, por ejemplo, una temperatura que valga 10 grados centígrados. En grados Kelvin, ¿cuánto vale? 283. No es lo mismo dividir 1 sobre 10 que 1 sobre 283. ¿Sí? Así que ahí sí o sí tienen que tener en cuenta eso de la temperatura. ¿Sí? Bueno, sigamos. Una vez que determiné... A ver, espera. Perdón, es que se escucha muy fuerte de afuera. Profe, beta da 2,45 por 10 a la menos 3. 2,45 por 10 a la menos 3. Ya tenemos beta. Delta de T. ¿Cuánto vale el delta de T? El mismo delta de T que yo uso en la ecuación de Newton, en la ley de enfriamiento de Newton. Viscosidad al cuadrado lo saqué de tabla. O sea que para calcular todo esto
todo el número de Grasov, ya tengo el valor de, todos los valores de las constantes que saqué de tabla. ¿Sí? ¿Cuánto me da el número de Grasov? ¿Alguien lo hizo ese cálculo? Yo no, profe, porque había que interpolar para sacar los datos Bien. de tabla y todo, así que no lo... A ver, ya se lo voy a dar yo entonces. El número de Grasov, ¿Cuánto era L, profe? ¿cuánto era qué? ¿Cuánto era la magnitud 0,3, H, perdón, ¿verdad? 0,30? 0,30. Tenemos 1, 7, 4, 14, 9, 0, 7, 8, 8. ¿Sí? O, lo que es lo mismo, 1,74 por 10 a la 8. Bien, ya tenemos el número de Grasov, lo multiplicamos por el número de Prandtl, ¿sí? Y eso me da el número de Rayleigh. ¿Sí? El número de Rayleigh me da 1,22 por 10 a la 8. Aproximadamente. ¿Sí? Entonces, ya tengo aquí el número de Rayleigh, que es 1,22 por 10 a la 8. 1,22 por 10 a la 8. ¿Sí? Ahora viene la última parte, en determinar con el número de Nusselt y con H. ¿Sí? Lo hagamos por la primera, número de Nusselt. ¿Qué ecuación, en la que ustedes tienen la tabla, voy a usar para determinar el valor del número de Nusselt? La 59 por el número de Rayleigh. La primera, ¿por qué? Porque el rango me dice entre 10 a la 4 y 10 a la 9, el número de Nusselt vale entre 10 a la 4 y 10 a la 9, el número de Nusselt vale 0,59 por el número de Rayleigh a la 1/4. ¿Sí? ¿De dónde saco el número de Rayleigh? Ya lo calculé aquí. Entonces, ¿qué hacen? Calculan el número de Nusselt, ¿sí? Conocen el valor de la magnitud característica L, conocen el valor de K del aire, que lo tienen acá, lo sacaron de tabla, y despejan el valor de H. Y con ese H lo reemplazan aquí. La otra manera es con esta. ¿Cuánto vale H? Me voy a la ecuación, a la tabla 12.2, ¿y cuál voy a usar? Ahí tienen una que cae justo en una ecuación. 1,37 por dT sobre L a la 1/4, que L sería H. 1,37 por delta de T sobre L. L es la magnitud característica, que sería, como dice su compañero, H. Todo eso elevado a la 1/4. Entonces, con ese valor de H, van a la ecuación, ¿sí? Y calculan el calor. Me está pidiendo el calor por metro de ancho, ¿sí? Entonces va a ser Q sobre A. ¿Sí? No se olviden de eso. Él está preguntando cuánto vale el calor por metro de ancho de la pared. ¿Sí? Entonces ya tienen calculado H de una forma y de otra forma, por las dos formas. En ambos casos tienen que calcular sí o sí el número de Grasov y el número de Prandtl para sacar el número de Rayleigh, ¿sí? Pero en un caso voy a usar el número de Nusselt y en otro caso directamente la ecuación simplificada. Bien.
profe. ¿Entendió? No es complicado, ¿no? Es como una receta, ¿sí? Por eso les digo que ustedes mismos hagan en su hoja algo parecido a esto, no necesariamente tiene que ser exactamente esto, pero lo pueden hacer, lo hacen chiquito. Entonces, cuando vayan resolviendo el ejercicio, ¿sí? Van a ver que se sigue una receta. Le pueden agregar esto, aquí estos detalles, ¿sí? Pero aquí tienen un modelo de cómo lo pueden hacer. Este es el modelo que le hago yo, capaz que a ustedes les resulta más cómodo de otra forma. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? ¿De cómo se resuelve? No, profe. No, no es complicado, ¿sí? Es todo mecánico. Bueno, a ver, sigamos con el práctico. El ejercicio 2 ya lo hicieron ayer, ¿sí? Antes que me olvide también. Cuando vayan a calcular el valor de H, ¿sí? A veces, bueno, la mayoría de las veces siempre le dan valores cercanos. Incluso este ejercicio en particular, el valor de H les da, cuando lo hacen con la ecuación general, les da 6,913. Y cuando lo hacen con la simplificada, les da 6,908. Es prácticamente nada la diferencia, ¿sí? Pero va a haber otras situaciones, otros ejercicios que esa variación va a ser un poquito más grande, ¿sí? No se asusten. ¿Por qué? Cuando ustedes vayan a hacer, calculen ese porcentaje de error, la variación, ¿sí? Van a ver que va a ser de un 5, un 6%, a lo sumo un 7%, ¿sí? Que no es tanto, ¿sí? Seguramente le va a pasar en algún ejercicio. Yo estuve viendo ahí y les puse la respuesta, por ejemplo, del ejercicio número 5, ¿sí? Que ya lo vamos a ver también, que tiene la respuesta cuando se usa la ecuación general y cuando se usa la ecuación simplificada, el calor, ¿sí? Uno le da 4,66 y el otro 4,97. Pero cuando van a hacer esa diferencia de porcentaje, les da un 6-7%, que no es mucho, ¿sí? Les digo para que lo vayan teniendo en cuenta, ¿sí? Que no siempre van a ser casi iguales los valores. En algunos casos va a cambiar un poquito. Profe, ¿hay alguno que sea más preciso que otro? No, lo que pasa es que depende mucho de las temperaturas con las que estés trabajando, ¿sí? Eso te va a cambiar mucho. Bien. En algunas situaciones van a ser casi iguales, en otras situaciones las mismas ecuaciones te van a dar van a variar un poco, ¿sí? No hay una regla general para esto. Bien. Bien, veamos. Bueno, el ejercicio 2 ya lo hicieron, el ejercicio 3. Profe, Diga. en el ejercicio nos dan el dato de A, del ancho. No, pide. A ver, te dice. Tiene una altura de 0,30. Altura de 0,30. Calcular el coeficiente y calcular la transferencia calórica por metro de ancho de la pared, ¿sí? O sea, te da el valor de H, de la altura, y te dice que lo calcules por cada metro de esto. Claro, es 1 entonces. Es 1, digamos, ¿sí? O si querés, lo podés dejar por unidad de longitud o de ancho, ¿sí? Como vos quieras. Bien. Esto no te va a cambiar. Bien, veamos el ejercicio número 3. Ejercicio número 3. Para los que tienen el práctico del año pasado, este ejercicio es nuevo, ¿sí? Hay 2 ejercicios nuevos a diferencia del año pasado que le agregamos este año. Dice un tanque cilíndrico de agua caliente de 40 centímetros de diámetro y 110 centímetros de alto está ubicado en el cuarto de baño de una casa mantenida a 20 grados centígrados. Entonces tenemos un cilindro que tiene 40 centímetros de diámetro
y 110 centímetros de alto. Se mide que la temperatura superficial del tanque es de 44 grados centígrados. La temperatura de pared es de, 44. A ese ejercicio, chicos, pónganle 40 grados centígrados. No sé por qué salió 44, yo le había cambiado a 40 para que no tengan que interpolar tanto, ¿sí? La temperatura del aire es de 20 grados centígrados. Suponiendo que la temperatura de la superficie circundante, o sea, de todo el ambiente, también es 20 grados centígrados y que el tanque se encuentra en el piso, determine la pérdida de calor desde toda la superficie del tanque por convección natural. Bien, tenemos este tanque ubicado en el piso. Es decir, que la parte inferior del tanque cilíndrico, que sería esto, ¿sí? La parte inferior está en el piso, ¿sí? Por lo tanto, la transferencia de calor por convección natural, ¿entre qué superficie se da? ¿Entre qué superficie se da, chicos? Entre el piso y la base del cilindro. No, al ambiente. La convección natural del cilindro hacia el ambiente. En la tapa superior, en el envolvente, profe. En la tapa superior exactamente y la envolvente. Lo tengo aquí, ¿sí? Toda la parte superior y toda la envolvente, ¿sí? Tengo dos situaciones aquí, ¿sí? Tapa superior y envolvente, ¿sí? Tapa superior y toda la envolvente. La parte de abajo está en el piso, por lo tanto no hay un mecanismo de transferencia por convección hacia el ambiente, ¿sí? Entonces tenemos que analizar dos partes. Esto lo voy a borrar, el numerito, para que lo vayamos haciendo, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué hago? Analizamos para dos situaciones, ¿sí? Para la tapa y para la envolvente. Analizo primero la tapa. ¿Cómo trabajo con la tapa? ¿Cuáles serían los pasos? ¿Cuáles serían los pasos? ¿Qué hago primero? Según lo que vimos hace rato. Primero, ¿qué se hace? Se calcula la temperatura de film. Calculamos la temperatura del film. Bien. Temperatura de film igual a 40 más 20 sobre 2. Esto me da 30. Después de eso, Y busca las propiedades en la tabla. se busca las propiedades de la tabla. Qué gana que tiene, ¿no? Perdón, profe. Propiedades. Profe, siempre tenemos que hacer con los dos métodos. No, yo les enseñé el primer ejercicio de los dos métodos para que ustedes vean que se puede resolver de las dos formas. Después ustedes, si el problema no les aclara, ustedes eligen o este o este. Por supuesto, ¿cuál van a elegir? ¿Cuál va a ser lo más El simplificado. simplificado, ¿sí? Pero saben que lo mismo eligen este método también para resolverlo, ¿sí? Cada uno elige el método que le parezca más fácil, más cómodo, ¿sí? Pero a ver, un paréntesis acá. Muchos eligen, bueno, o simplificada o de esta forma para el parcial, ¿sí? Esta es la que, por supuesto, mayormente eligen. Pero cuando van a rendir el examen final, lo hacen con esto. Le preguntamos, ¿y hay otra manera más fácil? Y dicen que no. O sea, por eso les digo, tengan todos estos apuntes, ¿sí? Porque el final, como les dijo el profesor, les repite siempre, es teoría y también tiene parte de práctica. Práctica no en cuanto a números,
sino a cómo resolver vos un problema. Te doy una situación, ¿cómo lo resolver? Si es por conversión natural, y bueno, voy a explicar. Lo puedo resolver por este método. Tengo que evaluar las propiedades de la temperatura de film, fijarme la configuración, sacar el número de Rayleigh, que lo calculo de esta manera, sacar el número de Nusselt, sacar el número de H, perdón, el valor de H y calcular el calor. ¿Y cuál es la otra manera? Si les preguntamos. Y quedan bloqueados. ¿Sí? Y es, por supuesto, esta, la más fácil. Bien. Sigamos. Propiedades. Propiedades a qué temperatura? A 30 grados centígrados. Me voy a la tabla de nuevo y saco las propiedades. Que son la densidad, la viscosidad, el número de Prandtl, y qué más, la conductividad. ¿Sí? Y además aprovecho y saco el valor de beta. Beta, 1 sobre la temperatura de film. Perdón. Temperatura de film en Kelvin. ¿Sí? Ya tengo todo eso. Listo. Ya tengo el número de Grasov, el número de Prandtl, ¿sí? Y, perdón, con estos datos calculo el número de Grasov, perdón, ¿sí? ¿Qué me fijo primero? ¿Cuál es la La configuración? configuración geométrica. ¿Cuál es la configuración geométrica para este caso, para esta etapa? ¿Cuál lo utilizaría? ¿Qué les parece? A todos les pregunto. ¿Sí? La altura. Placa y cilindros verticales. La Fíjate, altura. estoy analizando la tapa. Esfera. No, es una placa, una tapa. Placa horizontal. Placa horizontal. ¿Placa horizontal qué? ¿Cuál de las dos? Superficie superior de una placa caliente. Exactamente, superficie superior de la placa caliente. Placa, superficie superior caliente. ¿Y cuál es esa magnitud característica? El área de la superficie sobre el perímetro de la superficie. El área de la superficie sobre el perímetro, para este caso. Y para este caso, Y para ese caso, El diámetro. 1,32. La fórmula de H, le digo, o no, ¿cuál es la magnitud característica? L. La altura. No, El diámetro. Ah, perdón, el diámetro. diámetro. Lo hagamos por esta manera, por esta forma para que no nos compliquemos. Ustedes después lo verifican con la otra si quieren, pero lo hagamos con esta. Calculo el número de Rayleigh con el número de Grasov y el número de Prandtl. ¿Cuánto? Bueno, tengo L al cubo por ρ cuadrado por G por beta por delta de T sobre la viscosidad al cuadrado. ¿Dónde está? Acá. Tengo todas las propiedades para calcular el número de Grasov. Lo calculo, ¿sí? Y saco el rango, que me da, bueno, no sé si ustedes lo calcularon, yo lo tengo calculado aquí, ya les digo cuánto les da. El número de Rayleigh le da 2,42 por 10 a la 9. ¿Sí? Entonces, 2,42 por 10 a la 9, ¿qué ecuación voy a usar? $1,32 por delta de T sobre L a la un cuarto. No, 1,52 por delta de T a la un tercio. Ah, bien. 1,52 por 10. No, perdón, por delta de T. H igual a 1,52 por delta de T a la un tercio.
Bien. 2,42 por el... Bien. Perfecto. Entonces, con esto, ¿sí? Y el delta de T, calculo el valor de H. Y con ese H, me voy a el calor. El calor total, como dijeron recién, el calor total va a ser igual a ¿qué? Al calor que irradia la tapa, perdón, el calor que intercambia la tapa más el calor que intercambia la envolvente. ¿Sí? El calor de la tapa va a ser igual a ¿qué? Al H de la tapa, que lo acabo de calcular, por el área de la tapa, por delta de T, que sería Ts menos T infinito. ¿Sí? ¿Cuánto vale el área de la tapa? El área de transferencia de la tapa. ¿Cuánto vale el área de la tapa? Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. O pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado, es lo mismo. ¿Sí? Ya tenemos el calor que intercambia la tapa con el ambiente. Ahora necesito el calor de la envolvente. Bien. Entonces, a ver, voy a borrar. ¿Qué voy a borrar? Esto. Segunda parte. La envolvente. ¿Cómo trabajo con la envolvente? Hago lo mismo. ¿Sí? Temperatura de film, las propiedades, ¿sí? Densidad, viscosidad, número de Planck, K y beta. ¿Sí? ¿Son los mismos que para la tapa, las propiedades? Sí. Sí, sí, no cambia nada. La temperatura sigue siendo la misma, por lo tanto las propiedades también son las mismas. ¿Qué más? Vamos a calcular el número de Grasso. ¿Sí? Que me va a cambiar ahora aquí. La longitud característica. Exactamente, la longitud característica. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la magnitud característica en este caso? Para la envolvente del cilindro. H. H. Altura. Fíjense en un detalle, chicos. ¿Sí? En la primera, esta que tienen acá, ¿sí? A ustedes les dice, ustedes tienen placa vertical en la primera y cilindro vertical en la otra. ¿Sí? Y en las condiciones, aquí en el rango, en el número de Nusselt, les dice que el cilindro puede tratarse como placa vertical cuando el diámetro es mayor o igual que 35 por L sobre el número de Grasso. A ver, lo voy a escribir acá. En esta parte me dice que lo puedo tratar como placa vertical cuando D es mayor o igual que 35L sobre el número de Grasso a la cuarto. ¿Sí? Y si yo lo hago con la simplificada, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuál voy a usar? Primero tengo que calcular el número de Grasso. ¿Sí? ¿Qué magnitud característica o cuál va a ser la configuración geométrica? Fíjense que ahí tengo placas verticales, Y placas... cilindros vertical. O sea, lo tengo a todo en una sola cosa. ¿Sí? La magnitud característica es la altura. ¿Sí? Sí, está entre día a la 4 y día a la 9 o mayor a día a la 9. Entre 10 a la 4 y 10 a la 9 o mayor a 10 a la 9. ¿Sí? El número que les da ahí, yo les
les digo ahora, es de tapa superior. 2,42. ¿Qué número es ese, profe? El que nos está dando. El número de Rayleigh. El de la tapa era 2,42. Sí. A ver, chicos, el de la tapa, perdón. Acá le voy a aclarar de nuevo. De la tapa, es que lo vi al revés. El de la tapa, de todas maneras, van a usar la misma ecuación. El de la tapa es 1,16 por 10 a la 8. ¿Sí? Y el de la envolvente, 2,42 por 10 a la 9. 2 por 10 a la 9. 2,42 por 10 a la 9. Ahí está. Ahora sí. De todas maneras, chicos, no le va a cambiar la ecuación que usaron hace rato. ¿Sí? Profe, y ahí que entramos al 1,37, H igual a 1,37, o entramos al otro porque es igual a 10 a la 9. Claro, pero fíjate que a vos te dice, entre 10 a la 4 y 10 a la 9, 1,37. Mayor a 10 a la 9, o sea, O sea, si fuese ya 10 a la 10. Claro, exactamente. Exactamente. Entonces va a usar ¿cuál? 37. H igual a 1,37 por delta de T sobre la magnitud característica H. A la un cuarto. ¿Sí? Ahora vos fíjate otra cosa. Si tenés que trabajar con esto, se hace un poquito más complicado que esto. Acá tenés que fijarte cuál es la configuración geométrica, tenés que fijarte por ahí si tenés alguna otra condición, tenés que sacar el número de Nusselt también, ¿sí? En cambio acá ya es directo, ¿sí? Configuración geométrica, cuál es el valor, saco el rango y saco el H, y listo. ¿Sí? Se termina el problema. Entonces, ya tengo el Q de la tapa y el Q de la envolvente. ¿Cuánto vale el Q de la envolvente? ¿Cómo calculo el Q de la envolvente? Sería el H del envolvente por el área de transferencia, que va a ser base por altura. El área de transferencia. ¿Cuál es el área de transferencia? No. Pi radio por la longitud. Pi radio por la longitud, ¿qué no? Pi por Diámetro. pi por diámetro. Claro. Pi por el diámetro, ¿sí? Por H. Por H, ¿sí? Diámetro por H. Pi por diámetro es lo que es el perímetro. Por la longitud me da toda la superficie solamente de la envolvente, ¿sí? Por delta de T, que es temperatura de pared menos temperatura del aire. ¿Sí? Sacan el calor, le suman el de la tapa con el de la envolvente y es el calor total que emite todo el cilindro, sin incluir la tapa inferior, porque la tapa inferior está en el piso, por lo tanto no intercambia calor por radiación con la habitación. ¿Sí? Profe, Sí. ¿por qué usó la fórmula de H igual a 1,37 y no la de abajo? Si 2,42 por 10 a la 9 es mayor que 10 a la 9. O solo hay que prestarle atención al orden de magnitud. ¿En dónde está viendo? En las correlaciones simplificadas para convección natural del aire, que hay dos opciones en el rango del número de... Entre 10 a la 4 y 10 a la 9 y mayor a 10 a la 9. Claro, y 2,42 por 10 a la 9 no es mayor que 10 a la 9. No, acá se refiere a 10 a la 10, mayor a 10 a la 10. Todo lo que esté entre, el primero dice 10 a la 4 y 10 a la 9, ¿sí? Ahí se refiere en todos los valores que estén, ya sea 1, 2, 3, 4, 5, cualquier valor por 10 a la 9. El que dice mayor a 10 a la 9, ¿sí? Es para 10 a la 10, 10 a la 11, a partir de 10 a la 10.
Bien, me guío del orden de magnitud nomás, digamos, del exponente. Bien, En este caso, guíate por el orden de magnitud nada más. ¿Sí? bien. Salvo que te aclare, que te diga 1,5 o 2,3, ahí sí le haces caso a eso. Pero si no, es todo el orden, todo completo. Bien. ¿Sí? Bien, chicos. Profe, ese delta de T siempre es pared menos aire, digamos, menos ambiente. Sí, siempre. Porque acuérdate que vos estás calculando la transferencia entre una superficie caliente y el ambiente. Ah, bien. O sea, puede que un calor negativo entonces, si es que es más caliente, así estaba en frío, digamos, si está Si está enfriando, absorbiendo calor. Digamos. si se está enfriando, Sí. vos mismo le cambias el valor. Porque acuérdate que vos estás calculando la dirección de la pared más caliente, desde la superficie más caliente a la superficie más fría. Ese es tu delta de T. ¿Sí? Si la pared está fría y el ambiente está caliente, el calor viene del otro lado. Entonces, del ambiente menos de la pared. Ah, y cambiaría el delta de T entonces. Ahí cambiaría el delta de T. ¿Sí? Bien. Pero siempre hay la diferencia entre los dos, entre la pared y el ambiente. Perfecto. Pero nunca hago con que negativo el Q, digamos. Nunca te va a quedar el H negativo. El Q puede ser positivo o negativo, ¿sí? Y eso te va a dar a vos el sentido. ¿Sí? Este valor de H nunca te puede dar negativo. El valor de Q sí. ¿Sí? Si te da negativo, quiere decir que el calor, en lugar de ir en el sentido que vos estás calculando, vos estás recibiendo calor. Por eso, Pero a lo que me refiero es que si el delta de T siempre lo tomo como T pared menos T ambiente, digamos, o varía de acuerdo a la dirección del calor. Claro, el delta de T esto tiene que ser positivo. Bien. Entre los dos. Y en la ecuación del calor, allá de la ley de Newton, ahí no importa, o el mismo. No, aquí sí importa. Aquí, ¿por qué? Porque depende de lo que te está pidiendo. Si yo te pregunto a vos, ¿cuánto vale el calor que intercambia el cilindro con el ambiente? Vos haces delta de T del cilindro menos T del ambiente. ¿Sí? Si te da positivo, quiere decir que el calor va de la pared o del cilindro hacia el ambiente. Si esto te da negativo, si la temperatura de la pared es más chica que la del ambiente, vos lo vas a calcular si T de pared menos T del ambiente y te va a dar negativo. Entonces, la pared o todo el cilindro está recibiendo calor por convección. Eso es lo que te va a cambiar a vos acá, cuando calcules el calor. Cuando calcules el H, no, el H siempre tiene que ser positivo, no existe un H negativo. ¿Sí? ¿Se entiende todo por qué? Sí. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? ¿A los demás? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, hagamos uno más. Sí, profe, disculpe, le quiero preguntar lo del el número de Nusselt, que ahí lo del diámetro. Sí. Eso en este caso que usted hizo por la parte simplificada no lo usamos, ¿verdad? No. Pero en caso de usarlo, tenemos que calcularlo y si el diámetro da mayor, nos vamos al de la placa vertical, a la fórmula de la placa vertical, Claro, ¿verdad? puedes calcular. ¿Y qué pasa si da menor? Si da menor, no, a ver, si se cumple esto, dice, puede tratarse como una placa vertical. Cuando esto, ¿sí?, se cumple, vos lo podés tratar como una placa vertical. Si Claro. no, Y si no, no da ninguna fórmula para calcular el número de Nusselt ahí. no, pero te da el rango. Te da el rango, en el primero. En la placa vertical. Sí, en la placa vertical. Claro, mi pregunta era, ¿qué pasa si no lo puedo tratar como una placa vertical? ¿Qué pasa si no lo puedo tratar como una placa vertical? ¿Qué dijo el profesor ayer? Para los que estuvieron en la clase. No, yo estuve, pero no me acuerdo. No, pero a ver, hagamos la deducción entre todos. ¿Qué pasa si no lo puedo calcular por esto? ¿Cuál sería la lógica?
Voy a la simplificada. Simplificado. No me queda otra que la simplificada, ¿sí? Por eso es que vos Sí. tenés dos maneras de resolver. Podés hacer esta o esta. Pueden usar las dos, sí. Pero si en un caso, como vos me estás diciendo, ¿qué pasa si no se cumple? Si no puedo usar, me voy a simplificar. Listo. Ahí sí o sí va a aparecer. O es una o es la otra o son las dos. Bien, bien, bien. Bueno, vamos. Veamos uno más. Así. Pero ya le agarraron la mano, ¿verdad? No es complicado. Ahí está. Veamos el ejercicio número 5. ¿Sí? Ejercicio número 5. Este también es un ejercicio nuevo para los que tienen el práctico del año pasado. Le agregan también este ejercicio, ¿sí? Dice, considere una sección de 6 metros de largo de un tubo horizontal de agua caliente de 8 centímetros de diámetro externo. El diámetro externo, 8 centímetros, y la longitud es de 6 metros. Me dice, si pasa a través de un cuarto cuya temperatura es de 20 grados centígrados, es decir, que la temperatura del aire es 20 grados centígrados, está en una habitación que está a 20 grados centígrados. Si la temperatura de la superficie exterior del tubo es de 70 grados, determina el flujo de calor en el tubo hacia el ambiente por convección natural. Entonces la temperatura de la pared vale 70 grados centígrados. Determina el calor por convección natural. Bueno, a ver, esto ya, según lo que vimos hace rato, lo podemos hacer más rápido, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Primer paso. ¿Qué se hace? A ver, me van diciendo ustedes. Rápido. Calculo la temperatura de film, Temperatura de film. Bien. voy a la tabla, saco las propiedades y calculo beta también. Temperatura infinito más temperatura de pared sobre 2. Esto me da 90,45. Con esto saco las propiedades de densidad, viscosidad, conductividad, Y el número de Prandtl. y además aprovecho y saco el valor de beta, que es 1 sobre la temperatura de film. Bien. ¿Qué hago después? Me fijo en la configuración geométrica. Exactamente, me fijo en la configuración geométrica. Para este caso, a ver, lo hagamos con la simplificada, que es la más fácil. ¿Cuál voy a usar? El cilindro Cilindro horizontal. horizontal sería el diámetro. El diámetro, exactamente. El diámetro y este cilindro horizontal. ¿Cuánto es el diámetro, profe? Disculpe, ¿10 centímetros? 8. Ah, 8. Diámetro exterior. Y si uso esta, el cilindro horizontal también es la configuración. El diámetro. Fíjense la diferencia entre la ecuación que yo tendría que usar si tengo el número de Nusselt. Fíjense lo complicada que es. Es muy complicada esa. Es muy complicada, por eso en general, ¿sí? Lo que muchos hacen, y está bien, es tratar de utilizar la simplificada, ¿sí? Porque con la otra, por ahí hay configuraciones que son más, donde la ecuación es mucho más complicada, más difícil, ¿sí?
Fíjense, el cilindro horizontal y la esfera también. ¿Sí? La esfera también es complicada. Entonces vamos directamente a la simplificada. Calculamos el rango, el número de Rayleigh. Sí, que tenemos número de Gauss y ya tenemos número de plan de tabla. Exactamente. Que yo les voy a dar el valor para que vayan sabiendo cuánto les va a dar. Les da, yo lo hice de las dos maneras. ¿Sí? Les da, acá está, 1,868 por 10 a la 6. Entonces, ¿cuál van a usar ahí? 1,32 por delta de t sobre el diámetro a la 1/4. 1,32 por delta de t sobre el diámetro exterior a la 1/4. Eso vale h. Sacan el valor de h y después van a calcular el calor. H por delta de t, H por el por el área. área, perdón, por el área de transferencia, por delta de t. ¿Cuánto vale Q? H, el que ustedes calcularon aquí. ¿Cuánto vale el área de transferencia? Pi por diámetro por L. Pi por el diámetro externo por L. ¿Sí? Por delta de T. T de infinito menos T de, T de pared. T de pared menos T infinito. Menos T infinito. ¿Sí? Fíjense, ya hicimos el tercer problema y ya lo hicimos rápido. Es más, ustedes mismos me empezaron a decir, calculo la temperatura del film, calculo las propiedades, me voy a la tabla, me fijo cuál me conviene, la configuración geométrica, saco el número de Grasov con el número de Prandtl, saco el rango del número de Rayleigh y me fijo qué ecuación voy a usar. Y creo que no es complicado. ¿Sí? Es muy... Es muy mecánico. Es mecánico, exactamente. Por eso les digo, y les vuelvo a repetir, hagan ustedes mismos en su carpeta, pongan mecanismo de transferencia por convección natural y hacen esto si quieren. Y ahora el jueves, cuando vean la teoría de la parte de convección forzada, van a ver que también es parecido. ¿Cuál va a ser la diferencia con el otro mecanismo? Que el otro tiene muchas más ecuaciones y tiene más detalles. ¿Sí? Por eso yo les recomiendo que hagan estos cuadritos. ¿Sí? El próximo mecanismo tiene más ecuaciones. Fíjense en la página anterior de la tabla, en las correlaciones 11. La tabla 11. Fíjense todo lo que tienen. Tienen todo esto y tienen todo esto. Y una partecita de aquí. ¿Sí? O sea, la próxima clase, cuando tengamos la práctica, voy a tener que hacer varias cosas para que nos ubiquemos, ¿sí? Y podamos hacer este vaivén de síntesis y aplicarlo en el ejercicio. ¿Bien? Bien, profe. Una última acotación para que vean que todo se va relacionando. ¿Se acuerdan de radio crítico? Cuando hablábamos de radio crítico, que le empezábamos a aumentar el espesor del aislante, ¿sí? Que nosotros teníamos esta cañería y nosotros en el enunciado del práctico le decíamos el H vale, no sé, por ejemplo, 10 vatios sobre metro cuadrado. Consideren ese valor de H constante, le decíamos. ¿Se acuerdan de eso? ¿O no lo han estudiado todavía? Ese valor de H, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes qué pasa. ¿De quién depende? Si se trata de un cilindro. De la magnitud característica. O sea que ese valor de H, si yo le voy aumentando el diámetro, el valor de H va cambiando, porque depende justamente de esa magnitud característica. O sea, fíjense Ya no es constante. Ya no es constante, por supuesto, va cambiando con el diámetro. Entonces, fíjense, es para que ustedes vean cómo todo se va relacionando. ¿Sí?
Eso pasa generalmente en los problemas de los parciales siempre, ¿sí? Lo toman al H constante cuando uno le agrega un aislante, lo cual está mal, porque si entendieron cómo usar esta tabla, se van a dar cuenta que no es constante y que tienen que cambiar, ¿sí? Y ahí ya se plantea otro problema, otra situación problemática. Pero les digo solamente para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Para que vean cómo todo se relaciona, ¿sí? Bien, bueno, a ver, voy a cortar la grabación para que no sea tan largo el video.